Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí en lo que viene siendo la segunda sesión de este día de nuestra materia Régimen Jurídico del Comercio Exterior y estamos analizando los aspectos o lo que viene siendo el comercio exterior. Ya vimos que el comercio exterior al final no son sino más que importaciones, es decir, entradas, y exportaciones, salidas, ventas, de lo que vienen siendo los productos o los bienes de un país hacia otro país. Pero el comercio exterior, como lo vimos en la última clase, abarca aspectos como son las aduanas, como son los aranceles, como es la balanza internacional de pagos, y con lo que viene siendo otros aspectos, pero que por razón de tiempo y porque lo que nos interesa es el régimen jurídico, pues con esto más que suficiente, al menos por ser los más importantes, los más trascendentales. Hemos visto en la clase anterior que dentro de estos aspectos que comprende el comercio exterior, pues se encuentra lo que vienen siendo los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles no son sino más que los impuestos, las tarifas que se cobran por la introducción o la entrada de productos extranjeros al mercado interno. Toda vez que de alguna manera permitir que productos extranjeros entren a nuestro país, pues van a implicar una competencia con nuestro mercado interno. Competencia que a la larga puede provocar, dada la calidad o dado el malinchismo o dado lo que usted quiera, que este producto extranjero sea preferido sobre el mexicano. Y a la postre, por tanto, implique que se compre más el extranjero que el mexicano y en consecuencia el mexicano, dado su que viene siendo su industria, tenga que desaparecer y pues al cerrar esta empresa, pues viene ya todo lo que viene siendo la famosa tragicomedia de los comercios, de los que no logran funcionar. Se cierra la empresa, cierran fuentes de trabajo, no hay ingresos, hay desempleo, etcétera, etcétera. Entonces tiene que irse manejando este tipo de políticas, este tipo de acciones, para poder sopesar y poder, por tanto, equilibrar lo que vienen siendo las importaciones y las exportaciones. Hemos dicho también que los países desarrollados son los que más exportan lo que viene siendo productos industrializados. Tienen la tecnología, tienen el equipo, tienen la maquinaria, tienen todo ello para poderlo hacer. Y ellos por lo general importan materia prima, es decir, los insumos con los cuales su tecnología, su maquinaria y su equipo van a utilizar para transformarlos en productos y después volverlos a regresar, pero ya elaborados, ya fabricados, ya industrializados, lo que implica un mayor precio. Los países subdesarrollados, como es el caso de los países de África, algunos de Asia, Centro, Sudamérica y obviamente parte de México, bueno, México, pues por lo general lo que exportamos, vendemos al extranjero, son las materias primas. De hecho, lo vimos. Salvo el tequila y salvo la cerveza, pues la mayor parte de lo que México exporta a los extranjeros es materia prima. Es muy típico escuchar que ahora en enero, que viene el famoso Super Bowl del fútbol americano, se vende el aguacate mexicano, pero al mayoreo en Estados Unidos. Porque por tradición o que usted quiera, los norteamericanos han hecho del aguacate su vamos a decir, su aderezo principal para lo que viene siendo su almuerzo, su comida con motivo del Super Bowl. Y así por el estilo. Y así todos los países subdesarrollados se distinguen por eso. Increíblemente México, vuelvo a lo mismo, es un país inmensamente rico en petróleo, pero pues lo que vendía era la materia prima, el petróleo. Pues Estados Unidos le comprábamos ese mismo petróleo pero ya refinado en gasolina y nos salía más caro por el valor agregado que habían puesto sus refinerías. Y todo con motivo de las políticas neoliberales y de los negocios y las corruptelas que hacían los gobiernos. Seguramente esto significaba que tras este nefasto negocio, pues implicaba cierto porcentaje en beneficio de los gobiernos en turno que llevan a cabo este tipo de negocios. Recuerdo todavía cuando se dijo que se iba a crear una refinería, la de Dos Bocas en Tabasco, mucho se criticó, mucho se señaló que incluso iba a ser más que una bola de chatarra inservible que al rato no iba a funcionar ni a servir para nada, y que no debíamos de permitir que México gastara tantísimo dinero
en eso obsoleto, anticuado. Y con el tiempo, pues ya lo estás viendo, resultó todo un 10 o muy correcto el haber invertido en esa refinería. Y en fin, México por tanto está convirtiendo en una potencia porque está llevando a cabo varias mega obras o megaproyectos que están permitiendo que México deje de ser un país 100% subdesarrollado y poderse convertir en un país desarrollado y no de forma demagógica como Carlos Salinas de Gortari en su sexenio del 88 al 94 había dicho jactanciosamente que México debía prepararse para entrar al primer mundo porque México estaba listo para ser un país del primer mundo. Vayamos siendo objetivos, vayamos siendo realistas, vayamos siendo imparciales, pero con datos, con hechos que permitan tener una percepción más clara de lo que realmente es el contexto de del país, de su evolución y del mundo en general. Y un aspecto que ha cobrado mucho auge desde los finales 80s, 90s, es la famosa globalización económica, es decir, el libre comercio internacional. El permitir o el aceptar que los países intercambien sus productos, pero quitando los aranceles, quitando el proteccionismo y muchas otras cosas que hacían que el comercio exterior pues fuera limitado, o más que limitado, pues tuviera muchas trabas, muchos obstáculos para llevarse a cabo. En los años 60 y 70, donde viene tu maestro, pues Tepito se distinguió, se caracterizó, porque ahí encontrábamos mucho contrabando, muchos productos mucho más económicos, más baratos que en las tiendas o centros comerciales, por razones obvias. Los productos que se vendían en Tepito eran de contrabando, es decir, habían entrado al país, pero sin pasar aduanas, sin pagar aranceles, y por tanto los vendían más baratos en los centros comerciales, en donde al pagar aranceles, al pasar aduanas, implicaba un mayor gasto y lo tenían que recuperar, haciendo el producto fuera más caro. De esta manera, en mis tiempos, era tipo, quieres una televisión, quieres un tocadiscos, quieres una tecnología, pues vete a Tepito, ahí lo vas a encontrar todavía mucho más barato, incluso lo que vienen siendo los juguetes. Pero con la globalización económica, la libre entrada de productos, sin aranceles, sin impuestos, sin tantas trabas o requisitos, permitió por tanto que esto poco a poco se fuera diluyendo. Soy el profesor Simón Peralta en Sástica, estamos en la materia régimen jurídico del comercio exterior y continuamos con la clase anterior que son los aspectos o elementos del comercio exterior. Que si bien no son todos, sí vamos a ver los más importantes o los más trascendentes. Aspectos o elementos del comercio exterior. El comercio exterior está conformado por varios factores o elementos, entre los que destacan están los siguientes, y lo recordamos, ya lo vimos en clase anterior, pero no está por demás recordar. Número 1, los aranceles. 2, el proteccionismo. 3, las aduanas. Y 4, la balanza internacional de pagos. Quizás no son todos, pero sí son los más importantes que como futuro abogado debes tomar en cuenta, dada la complejidad, dada la encrucijada, dada el galimatías que comprende todo lo que significa el comercio exterior, donde entender cómo se constituye, cómo se estructura, nos va a permitir, por tanto, entender mejor el régimen jurídico y entender mejor todos los factores que intervienen para crear leyes, pues como decimos, justas, al menos teóricamente, o leyes claras y correctas, que permitan, por tanto, esta dinámica del comercio exterior. Repetimos por última vez. Entre los aspectos o elementos del comercio exterior, entre los más importantes están los aranceles que ya vimos en clase anterior, que son los impuestos, que son las tarifas que los gobiernos imponen a los productos que entran a su territorio y las razones por las cuales lo hacen. El proteccionismo, las aduanas y la balanza internacional de pagos. Una vez que hemos visto los aranceles o impuestos, pasemos a ver lo que es el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Son las leyes, los trámites, los permisos, los aranceles y demás requisitos que los gobiernos establecen principalmente a las importaciones de bienes, a la entrada de productos extranjeros a su territorio. Es decir, a los productos o bienes extranjeros
que entran a su mercado interno a competir con los productos nacionales. Es decir, no solamente se trata, compañeros, de cobrar impuestos y hacer más caro el producto extranjero que entra al país, sino que también la famosa tramitología, la famosa burocracia. Entonces, los países que querían meter sus productos a otro país se enfrentaban a una serie de trámites, de permisos, de licencias, de papeleo, para que su producto por fin entrara al país. Y con nosotros internamente, pues que no hemos padecido en trámites y permisos, que le falta la copia, que son 3 copias, que son la copia al 200%, que tiene que traerme también esto, tiene que traerme aquello, que para esto tiene que ir a tal otra oficina para tener una copia certificada, que necesito que sea vigente de 3 meses, ella tiene 5 meses, ya no es válida, tráigame otra, que sigue, en fin, una serie de problemas, que tiene que ir a pagar, que tiene que hacer esto, que tiene que venir la persona, la titular, si no, no se puede, no puede usted traer carta a poder, dada el asunto, se requiere que la persona venga, aunque esté enferma, a ver cómo le hace, pero usted me la trae. Entonces, estos tipos de trámites que usted padecemos en bancos, en demás oficinas gubernamentales, es el mismo que padecen los países cuando quieren introducir sus productos, que no son una cierta cantidad, sino son grandes volúmenes, se enfrentan a este tipo de problemas. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque volvemos a lo mismo, se trata de proteger el mercado interno. Ahí te viene la competencia con empresas mexicanas. Ahí te viene la introducción de una empresa fuerte como es Amazon, como es Walmart, que va a competir con tus empresas mexicanas. Entonces, ponle trabas, ponle obstáculos, crea leyes, crea trámites en donde pues tiempo, esfuerzo se lleva a cabo y que al final a lo mejor esa empresa se desista. No, sabes que es mucho problema ahí en México para poder vender sus productos. Vamos a otro país donde hay libre comercio, donde hay un tratado de libre comercio, para poder fácilmente introducir nuestras mercancías. ¿Qué es el proteccionismo? El proteccionismo son las leyes, los trámites, los permisos, los aranceles y demás cantidad de requisitos que los gobiernos establecen principalmente a las importaciones de bienes, es decir, a los productos o bienes extranjeros que entran a su mercado interno a competir con los productos nacionales. Con la famosa globalización económica o libre comercio internacional, se ha tratado de que ahora los países, en sus leyes, en sus trámites, en sus requisitos, sean los mínimos, sean muy pocos o casi sean nulos, precisamente para que haya libre comercio internacional. Para que estas leyes que establecen, que imponen requisitos, documentos y demás cosas burocráticas, desaparezcan. Al hacer más fluido, más rápido por la facilidad de los trámites, lo que viene siendo el libre tránsito de las mercancías. Cumpliéndose el principio, como hemos dicho, del famoso mercantilismo, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? El proteccionismo es una política económica que busca proteger la producción y empleos de un país, imponiéndole restricciones, limitaciones o aranceles o trámites a los bienes o servicios provenientes del extranjero, importaciones, encareciéndolos para hacerlos menos competitivos frente a los nacionales, bien sea encareciéndolos a través de los impuestos, de los aranceles, o bien sea demorando su introducción con motivo de lo que viene siendo toda la tramitología, toda la serie de permisos, de papeles, de documentos que tienes que presentar. Imagínate, si para ti y para mí hacer un trámite en un banco, nos piden que acta de nacimiento, nos dicen que CUR, nos requieren que constancia de domicilio, que tantas cosas, son una empresa extranjera que quiere entrar a nuestro país y vender productos, pues le pediremos acta constitutiva, escritura constitutiva, constancia del pago de impuestos, domicilio, infinidad de cosas. Esto agrégale que, como suele suceder muchas veces, ¿sabe qué? Pero le faltó esto. Y pues al menos estamos en un lugar y a otro lugar, regresamos a casa para ir por este documento. O sea, un país está en México haciendo el trámite, tener que pedirle a su país, Alemania o de Asia X,
oye, me faltó este documento, mándamelo, necesitan el original o lo que tú quieras, pues todo eso implica este tipo de proteccionismo. Eran políticas que se establecían justamente pues con el ánimo de evitar que el producto extranjero entrara al mercado interno y cuidar y proteger a nuestra industria, porque volvemos a lo mismo. Si entra una industria extranjera con mayor calidad, con mejor producto, con mejores precios, entre comillas, mejores precios por lo de los aranceles, pues entonces acabaría con nuestra empresa mexicana. Y acá con nuestra empresa mexicana, pues volvemos a lo mismo, se cierra la empresa, se cierran los empleos, menos trabajo, desempleo, menos adquisición de compra, y entonces se viene creando todo una crisis, todo un caos. Por eso no es fácil en un momento determinado esa negatividad o esos conflictos que trae el comercio exterior. El problema entre China y lo que viene siendo China y Estados Unidos cuando estaba Donald Trump, pues casi avisoraba inclusive ya una tercera guerra mundial. Si recordará las noticias, se decía que de seguir con estas políticas de aranceles entre China y Estados Unidos con motivo del acero y demás productos iba a provocar una tercera guerra mundial. Se estuvo un momento de zozobra, al final no pasó nada, pero todo esto implica lo que viene siendo el comercio exterior, ¿sí? Otro aspecto o elemento importante del comercio exterior son las aduanas. Y esto también es parte importante de lo que debe conocer un abogado dentro de lo que viene siendo el régimen jurídico del comercio exterior. Bueno, contextualizar todo, entender todo lo que es el comercio exterior, no nada más es te compro, te vendo y te compro y se acabó el asunto. No, todo lo que implica el comercio exterior con motivo de este tipo de transacciones o operaciones comerciales. ¿Qué son las aduanas? Las aduanas son oficinas, establecimientos o dependencias del gobierno con funciones fiscales y de supervisión instaladas estratégicamente en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos, en las costas, en las terminales ferroviarias, en las terminales de transporte de mercancías. Lugares por donde se supone entran y salen esas mercancías, esos productos, esos artículos. Lugares por donde se supone es el punto de referencia que permite la entrada y salida de mercancías nacionales y extranjeras. Entonces son establecimientos que el gobierno federal establece. Son instalaciones, son oficinas gubernamentales que estratégicamente en los puntos ya mencionados el gobierno establece precisamente porque son los lugares para llevar a cabo lo que viene siendo la entrada y salida de mercancías. Los aeropuertos, entran muchos turistas, salen muchos mexicanos, y en su equipaje, como usted lo ha visto en las noticias, no solamente introducen productos extranjeros, sino que inclusive se utiliza para el traslado de las drogas, las anfetaminas y demás productos nocivos que se cometen en delitos, incluso para poder pasar fuertes cantidades de dinero, de dólares, hacia otro país con motivo de pues, actividades ilícitas o hechos ilícitos. Todas las aduanas son importantes o son fundamentales dentro de lo que viene siendo el comercio exterior. Y por eso decimos que las aduanas tienen funciones fiscales, pues ahí viene el famoso cobro de impuestos o de aranceles que vamos a ver, y también de supervisión. Son las que se encargan de checar, de vigilar y de supervisar todo esto. Y como tú recordarás, actualmente en este gobierno se ha manejado la política de que las aduanas sean manejadas por el ejército y por la marina, porque eran manejadas principalmente por el área de comunicaciones y transportes, por civiles. Y esto hacía que, pues, tú bien sabes, los contrabandistas, los grupos criminales, pues sobornaran a los agentes aduaneros. Y como lo hemos platicado una y mil veces en clase, teóricamente tú y yo diríamos, no, yo no aceptaría de narcotraficantes que me dieran dinero para que les permitiera pasar sus drogas, haciendo ver que no hay ningún problema en todo eso. Sí es fácil decirlo, pero si te dicen te voy a dar, no sé, 500,000, 800,000 pesos, quizás 1,000,000 o hasta más o menos, pero que es una cantidad que nunca veríamos en nuestra vida, ni estoy justificando a los delincuentes, que en este caso los dos serían el que permite y el que
el que ofrece, pero el gobierno está haciendo una política de evitar que esto se dé y ha establecido que sean los marinos y el ejército quien lleve a cabo todo esto. Y según las noticias, esto ha permitido que ahorita el gobierno a través de aduanas tenga mayor recaudación, precisamente porque se evita o se impide que haya este tipo de trasiegos, este tipo de entradas de mercancías de forma de contrabando o a través de lo que viene siendo el famoso cohecho, el soborno a las autoridades aduanales. Aparentemente ha sido una buena política. Y tengamos presente que también se opusieron los famosos oposición, vaya la redundancia, a este tipo de políticas, y aquí viene la famosa que es que militarización del país. Porque difícilmente a los soldados, después, difícilmente, más no imposible. Recordemos que ha habido inclusive generales que se han prestado para este tipo de actividades, pero al menos el riesgo es menos, dada la disciplina militar que existe entre lo que viene siendo su militancia, todo por el rol o el cambio que se haría dentro de estas agencias aduanales para evitar precisamente lo que se venía haciendo, que era el soborno y la entrada de, inclusive de armas. Sí que es una forma muy fácil de meter armas hacia la delincuencia organizada. En fin, las aduanas son oficinas, instalaciones o dependencias del gobierno con funciones principalmente fiscales y de supervisión, instaladas estratégicamente en las fronteras, en los puertos, en los aeropuertos, en las costas, en las terminales ferroviarias, terminales de transporte de mercancías, precisamente porque es ahí los lugares en donde puede introducirse o puede trasladarse tanto la importación como la exportación de productos extranjeros o de productos mexicanos hacia el extranjero. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones de las aduanas viene siendo la de controlar y registrar los géneros y mercancías de importación y exportación. Si la aduana es una institución de vigilancia, de supervisión, vienen los paquetes, viene el producto, pues había que checarlo. Recuerda que ahora también pues tenemos los famosos caninos que se encargan de oler o de ventilar si dentro de esas cajas, que son muchas, puede introducirse lo que viene siendo anfetaminas, drogas disfrazadas, y se han detectado. Precisamente porque el crimen organizado pues tiene muchas mañas, tiene muchas formas de introducir. No necesariamente una arma la va a introducir completa. La mete en partes, en sus elementos, la introduce a través de, no sé, azúcar o productos, pero pues es lo que trata de hacer la aduana. Ya existen algunas tecnologías que ya no necesariamente abrimos el paquete, sino que a través de los rayos, no sé, láser o qué tipo de rayos, o X, se puede ver el interior de esa caja o de ese empaque y poder ver qué es lo que realmente lleva. O sea, así como se han detectado inclusive muchas veces trailers que aparentemente son de carga, pero que ya muy adentro llevan a muchos inmigrantes que van a trasladar hacia lo que viene siendo Estados Unidos, y a través de este tipo de tecnología se detecta que ahí van varias personas. Las aduanas, por tanto, son oficinas que llevan a cabo el control y registro de los géneros y mercancías, tanto de importación con lo que viene siendo también la exportación de lo que vienen siendo los productos que entran y que salen de nuestro país o a los países. Las aduanas también se utilizan, compañeros, por lo que viene siendo para cobrar los aranceles o impuestos que se adeudan, según la tarifa correspondiente. Es decir, no solamente te voy a permitir y a supervisar que tu mercancía que entra es mercancía legal o es mercancía correcta, no es droga ni mucho menos, sino que también voy a supervisar y a checar, o en todo caso a que me pagues los aranceles para permitir la entrada de tu producto hacia lo que viene siendo internamente el país, y en consecuencia poder llevar a cabo todo este tipo de situaciones. Como podemos ver, las aduanas, por tanto, tienen varios papeles, tienen varios desempeños, y todas ellas con la intención o con el propósito de que se pueda reglamentar el comercio exterior y evitar que a través de este comercio exterior puedan llevarse actos ilícitos o la comisión de lo que vienen siendo los delitos.
De igual manera, las aduanas se supone deben de facilitar y agilizar las operaciones de importación y exportación a través de la realización y simplificación de los trámites y procesos correspondientes de embarque y recepción. Sabes que cuando llegan los barcos con toda su mercancía extranjera, no son mínimas cantidades, son grandes volúmenes, son grandes cajas, grandes empaques, es mucho lo que llega. Entonces el traslado, lo que viene siendo el embarque, la recepción y todo esto, pues no es fácil. Entonces hay que hacerlo en una forma muy rápida, muy acelerada, pero de forma legal, de forma correcta, evitando cosas por el estilo. Todas las aduanas tienen esta función, no la de burocratizar, no la de hacer lento el trámite, sino agilizar, facilitarlo para que una tras otra y tras otra y tras otra y tras otra vayan pasando lo más rápido posible y se puede llevar a cabo. Recuerda que ahorita el canal de Panamá está saturadísimo. Veía que a veces llegan los barcos y tardan hasta días o meses en poder pasar lo que vienen siendo sus productos y poderlos introducir o poderlos pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico para que sigan su curso hacia la parte de Asia, hacia la parte de lo que viene siendo América. Y esto es lo que también va a tener el famoso tren transísmico, la entrada de mercancías por lo que es Coatzacoalcos y su salida por lo que viene siendo acá Oaxaca. Entonces, pues de todo, este tráfico de comercio exterior no es lento, o sea, no es, llegan de repente, 2, 3 horas, no ha llegado ninguna embarcación, no. Ahí están las mercancías y tomar en cuenta, sobre todo los alimentos perecederos, como son las materias primas, las verduras, hortalizas con un momento determinado, pues requieren de cierto transporte muy especial para conservarlas, para mantenerlas. Por lo contrario, se echarían a perder. Imagínate lo que significaría el traslado de carnes, el traslado de cortes de carne que muchas veces se hacen entre los países. Entonces ya de por sí la carne, pues sabemos que tiene cierto rendimiento y de no tener las condiciones adecuadas, pues se echa a perder, se pudre, etcétera, etcétera. Entonces el comercio exterior hay que irlo visualizando en todo su contexto, porque a lo mejor nosotros que no vemos a profundidad estos casos, pues lo vemos fríamente, no, pues mira, dile ahí que tardará, ponle ahí en un artículo que dice que el trámite de introducción de mercancías, etcétera, tendrá una duración de 30 a 60 días. No, pues 30 a 60 días. Tú como abogado, que ves las cosas sin estar en la realidad, pues es más fácil ponerle hasta 90 días. Si por esos 90 días implica el varar productos, el varar mercancías que no puede echarse a perder o que traerían un mayor costo. Entonces, vayamos contextualizando todo esto para que en su momento oportuno sepamos hasta qué punto esas leyes de un país, oye, son perjudiciales. Oye, ¿cómo es posible que en este país a mis productos les estén imponiendo que el trámite o el permiso de importación o de exportación puede llevarse a cabo en un periodo de 30 a 90 días? Legalmente, o nosotros no conocemos esto, pues dirán, está bien, pues son 90, es más, ponle 120 días, ¿para qué es 90? Ponle 120 días. Si previendo los hechos, pues esos 120 días simplemente perjudicarían, afectarían lo que viene siendo el producto, la mercancía, etcétera, etcétera. Todas las aduanas también están para facilitar y agilizar las operaciones de importación y exportación a través de la realización y simplificación de los trámites y procesos correspondientes de embarque y recepción. Entramos a otro tema, unos aspectos también importantes, que es la balanza internacional de pagos. Algo que usted y yo ya hemos visto, lo que se nos facilita, ¿por qué? Ya hemos visto lo que es el patrimonio de las personas. Ya hemos visto que el patrimonio está conformado por el activo y el pasivo, y que el equilibrio entre el activo y el pasivo nos va a dar a un estado financiero, bien sea con solvencia económica, bien sea con superávit financiero, o bien sea con déficit financiero, con pérdidas, y por tanto nos puede llevar a la quiebra. También lo hemos visto en las empresas que llevan sus estados financieros en derecho mercantil, donde contablemente se va un registro de entradas y salidas y se ve al final si tenemos un superávit o tenemos un déficit. Gastamos más de lo que entró o gastamos menos de lo que entró. Pues de esto mismo pasa a nivel del comercio exterior.
¿Qué es la balanza internacional de pagos? La balanza internacional de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Es decir, registra las transacciones económicas de nuestro país con el resto del mundo, compañeros. México y todos los países en este mundo de globalización, en este mundo de interacción, en este mundo de integración, igual que las personas, realizamos muchas transacciones monetarias. En lo individual, compra de tortillas, pago de pasaje, compra de una pluma, compra de una recarga, compra de alguna torta, de un café, son transacciones monetarias. Todos los países, no obstante el comercio exterior, otro tipo de operaciones implica transacciones monetarias. Implica, por tanto, el intercambio de monedas, intercambio de divisas. Y esto es justamente la balanza internacional de pagos. Que la balanza internacional de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Es decir, registra las transacciones económicas de nuestro país con el resto del mundo. Una especie de contabilidad, pero desde el punto de vista de las transacciones comerciales y del punto de vista macro, es decir, hablando de países. No señala a nivel nacional la entrada y salida de divisas, moneda extranjera, en cuanto a exportaciones e importaciones. Bueno, ahí pusimos exportaciones, es exportaciones e importaciones de bienes, servicios, capital financiero y transferencias financieras. Es decir, antes comercio exterior también puede ser capital financiero o bien transferencias financieras. Cuando mejor una matriz de una empresa europea le manda capital, le manda dinero a la sucursal que tiene en México. Porque a lo mejor un banco, vamos a decir un banco extranjero, un BBA de aquí de México, le manda las ganancias, parte de las ganancias, a su matriz que está allá en España, o le manda lo que viene siendo las cantidades que se están llevando a cabo. Entonces, no señala a nivel nacional la entrada y salida de divisas, moneda extranjera, en cuanto a lo que viene siendo exportaciones e importaciones. Perdón, ahí dice exportaciones, es exportaciones e importaciones de bienes, servicios, que es esencia del comercio exterior, pero también implica transacciones monetarias en cuanto a capital financiero y en cuanto a lo que vienen siendo las transferencias financieras, ¿sí? De esa manera, como podemos ver, la balanza no solo se refiere a los ingresos que obtiene un Estado por los aranceles, no solo se refiere a los pagos que hace un Estado para meter sus mercancías a otro país, sino a todo lo que implica transacciones monetarias, dinero pues. La balanza de pagos funciona bajo la siguiente ley, como lo que todos conocemos, como lo que hemos manejado en el patrimonio activo y pasivo. Si los pagos o inversiones son ingresos de otro país hacia el nuestro, entonces tendremos un saldo positivo. Dicho de otra manera, teóricamente, si nosotros importamos más que exportar, pues tendremos por tanto ganancias. Porque si exportamos, por tanto, estamos vendiendo al extranjero nuestros productos y estamos obteniendo divisas europeas, euros y dólares. Y por tanto fortalecemos nuestra economía. En cambio, si nosotros adquirimos, importamos del extranjero productos, estamos pagando. Y como nos piden el pago en dólares, nos piden el pago en euros, nos piden el pago en rublos rusos, entonces estamos perdiendo divisas, estamos perdiendo reservas y en consecuencia nuestra economía puede en un momento determinado ir perdiendo. Así es como nosotros hemos visto el activo y el pasivo. Si el activo tienes más bienes, tienes más dinero, es superior a tus deudas, a tus obligaciones, pues entonces tienes un superávit financiero, tienes un saldo positivo. Más claro, si de activo tengo 1,000,000 de pesos y de pasivo tengo 100,000 pesos,
pues con 1 millón de pesos fácilmente puedo pagar esos 100,000 pesos que debo y me queda aún más. Tengo solvencia económica, tengo superávit, trabajo en números negros. Igual así los países, igual así la balanza de pagos. Si los pagos o inversiones son ingresos de otro país hacia el nuestro, es decir, entonces México tendrá un saldo positivo, compañeros. ¿Sí? Nosotros estamos vendiéndole al extranjero nuestros productos, nuestra materia prima, y por tanto, al venderlos, obtenemos ingresos, obtenemos divisas, estamos teniendo un saldo positivo. Estamos obteniendo ganancias, utilidades, lo que conocemos como un superávit financiero, al menos en este rubro, en este aspecto. Porque la economía, pues como lo hemos visto, no solamente es interna, sino es externa. El comercio no solamente, no solamente es micro, sino es macro. Y el comercio exterior no solamente es interno, es también exterior. Y este constante cambio, intercambio de transacciones, es lo que viene a provocar, pues, o un números rojos o números negros, o una ganancia o una pérdida, o un aspecto positivo o un aspecto negativo, o lo que viene siendo un superávit, un déficit financiero. Repetimos por última vez. La balanza de pagos funciona bajo la siguiente ley, que es la ley del patrimonio, que es la ley con la que ustedes hemos ya conocido o que debemos de saber manejar entre el activo y el pasivo. Si los pagos o inversiones son ingresos de otro país hacia el nuestro, entonces México tendrá un saldo positivo. ¿Por qué? Porque México está exportando, porque México está vendiendo sus productos, sus mercancías, su materia prima. Y en consecuencia están entrando al país divisas, moneda extranjera, dólares, euros, lo cual fortalece nuestras reservas y fortalece lo que viene siendo nuestra economía. Obvio, si los pagos o inversiones son realizados de México hacia el resto del mundo, entonces tendremos un saldo negativo. Si nosotros nos dedicamos a comprar, a adquirir tecnología, a importar, en consecuencia estamos pagando. Y como estamos pagando, obviamente los países van a pedir: quiero que me pagues en euros, quiero que me pagues no en tus pesos mexicanos, sino en dólares. Y en consecuencia mis reservas monetarias que tengo en el Banco de México, las empiezo yo a erogar, las empiezo yo a dispersar. En consecuencia, a tener yo, por tanto, un saldo negativo. Dicho en cuestiones de derecho patrimonial, si mi pasivo es mayor a mi activo, pues entonces tendré pérdidas y tendré déficit financiero. Dicho más claro, si de pasivo tengo deudas de 1 millón de pesos y mi activo de inversiones, de ahorros, de ingresos, tengo 100,000 pesos, es obvio que con 100,000 pesos yo no voy a poder pagar una deuda de 1 millón de pesos. Me va a resultar sumamente difícil o imposible. Entonces tengo pérdidas, tengo déficit, trabajo en números rojos. De igual manera, yo me dedico nada más a comprar, a comprar, a comprar del extranjero. Salen mis divisas. En consecuencia, tengo saldo negativo en aspectos monetarios y viceversa. Si es al revés, y yo vendo y vendo, entonces a mi país entran divisas, monedas extranjeras, entran euros, entran dólares, y en consecuencia mi economía se fortalece y mis ingresos también se fortalecen. Esta ley, que ya vimos en derecho patrimonial, que vimos en sociedades mercantiles, pues también la aplicamos la aplicamos con algunas modalidades en lo que viene siendo el comercio exterior, en la balanza internacional de pagos. Como puedes ver, el comercio exterior es muy complejo, es muy amplio, y los abogados, pues sí, son los que regulan esto, pero al no contextualizar o no ver la realidad, se nos hace muy fácil hacer leyes que al final pueden causar ciertos agravios, ciertos daños, y que pueden provocar ciertos conflictos o ciertos problemas. Reitero, bueno, vamos a darles facilidades, vamos a decir que el trámite para efectos de permisos va a tener un plazo de resolución de 90 a 120 días. No, pues 90 a 120 días sin conocer a profundidad lo que significa permitir entrada o salida de productos perecederos. Pues como abogado a lo mejor dices: pues creo que me quedó bien, ¿no? Creo que quedó bien el tiempo que establecimos. Sí, pero en realidad
es demasiado tiempo donde la autoridad va a tardar o va a tener mucho tiempo y tenemos que hacer un tiempo más corto. Los trámites de importación, los permisos de importación y exportación, la autoridad se compromete o la autoridad está obligada a dar una respuesta en un periodo máximo de 20 días. Cambió completamente todo. Hablamos de un periodo máximo de 20 días. Entonces yo país o empresa que voy a mandar o voy a recibir productos mexicanos o productos extranjeros a México, pues ya sé que a lo mucho se va a tardar 20 días, a lo mucho. Pero ya en la práctica, por los contactos o por los trámites que yo he hecho, no, te tardan como 5 días, es decir, no es mucho. Entonces, en consecuencia, podemos seguir vendiendo mercancías a México porque el trámite es rápido, no es el impuesto, tenemos libre comercio con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son muchos factores que tú como abogado pues tienes que visualizar, tienes que contemplar, tienes que analizar. ¿Sale, jóvenes? Bueno, pues ahí lo dejamos por el día de hoy, nos vemos en la siguiente clase, dentro de 8 días. Nos vemos al ratito en unos segundos en Zoom para aclarar dudas, comentarios, preguntas y seguir analizando pues lo que está dando en el diario oficial, lo que está presentando en las noticias, en todos los ámbitos, porque recuerda que nosotros tenemos que contextualizar la sociedad para poder entender mucho mejor y contextualizar también lo que vienen siendo las leyes. Nos vemos en unos cuantos segundos en lo que viene siendo el Zoom.